Vamos a la palabra. Tengo un mensaje que fácilmente se podría convertir en dos. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Amén. Usted me conoce a mí. Y los que no me conocen todavía muy bien, pues les oriento. Nosotros en Alcanza no escogemos los mensajes que vamos a predicar los domingos. Aquí nosotros vamos llevando una secuencia de estudio bíblico y comenzamos, por ejemplo, el libro de Lucas, que en ese libro nos encontramos nosotros en esta temporada. Empezamos desde el capítulo 1 de Lucas, el próximo domingo predicamos del capítulo 2, el próximo domingo predicamos del capítulo 3, y de esa manera el mismo Dios Todopoderoso nos va supliendo la palabra según Él entiende que la iglesia necesita. Amén. Así que hemos llegado aquí a Lucas capítulo 15. Les pido a todos que se pongan de pie. Vamos a leer un par de versículos. Esto en algunas iglesias se hace, en otras iglesias no. La lectura de pie son estilos de cultura. Aquí pues nos gusta hacerlo así. Somos un poquito tradicionales en ese sentido. Lucas 15, desde el versículo 1, dice la poderosa palabra del Señor, y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. ¡Ay, santo! Hasta comía con ellos. Terrible este Jesús, ¿verdad? Versículo 3. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Aquí vemos entonces que Jesús está atendiendo un problema de actitud en la iglesia. Y por eso Él empieza a explicarles esto. Versículo 3 dice: entonces Jesús le contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo, porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Wow. Vamos a orar antes de sentarnos. Hoy voy a predicar, voy a comenzar este mensaje que se titula Dios me encontró. Dile a tu vecino: yo estaba perdido, pero Dios me encontró. Esto es, de esto vamos a hablar. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre bueno, Dios eterno, gracias. Gracias porque tu presencia se ha estado moviendo en este lugar de una manera poderosa. Gracias te damos, Señor Padre, por la victoria, Señor, de todas estas personas que estamos celebrando en la graduación de discipulado. Y gracias te damos ahora por la oportunidad de recibir tu palabra, Señor. Esto es un privilegio, Señor. Hay gente alrededor del mundo que no tiene acceso a tu palabra, pero nosotros tenemos el privilegio de tener acceso a tu palabra y lo vamos a valorar, Señor. Lo agradecemos y te pedimos que nos hables. No lo tomaremos en poco, Señor. Declaramos, Señor, que nuestros corazones están abiertos. Declaramos que nuestros oídos están abiertos, Señor, para recibir tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Padre, te pedimos que nos hables hoy. Háblanos, Señor, y danos la sabiduría para entender y danos la fe para tomar acción conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Amén. Se pueden sentar. Dios me encontró. Dios me encontró. Yo creo que todos los que llevamos suficiente tiempo en la iglesia tenemos algún testimonio relacionado a este tema. Todos en algún momento nos hemos sentido perdidos. Yo creo que todos, y específicamente antes de llegar a Cristo, aunque pudiéramos tener éxito
en lo secular, éxito en el mundo, siempre hay como un vacío, y ahora se ha convertido en algo que es como, está de moda. Está de moda entre los artistas, y estoy viendo en podcasts y en diferentes entrevistas que aún los artistas de reggaetón de aquí de Puerto Rico, muchos de ellos están saliendo grabados en entrevistas declarando esto, que lograron contratos millonarios, lograron la fama, tenían dinero, tenían mujeres, tenían la atención de mucha gente, pero sentían como quiera un vacío en el corazón. Estaban perdidos, aunque tenían muchas cosas. Y acá en este capítulo 15 de Lucas es un capítulo que es reconocido por su temática, porque contiene 3 parábolas corridas relacionadas a este mismo tema. Son 3 parábolas corridas que tienen que ver con el tema de que me perdí, pero Dios me encontró. Me perdí, pero Dios me encontró. Y esta primera que les leí se trata sobre la oveja perdida. Luego de que Jesús comparte esa parábola sobre la oveja perdida, narra otra parábola hablando acerca de una moneda perdida, y termina con una tercera parábola que es muy famosa, y es sobre el hijo pródigo. Yo sé que usted ha conocido esta historia del hijo pródigo, y para mí es bien impactante el hecho de que Jesús repitiera 3 parábolas corridas con el mismo tema. Con el mismo tema. Nosotros sabemos que Dios no dice nada por capricho ni por aburrimiento. Dios no dice nada por pura casualidad. Cuando Dios dice algo una vez es importante. Ya cuando Dios te dice algo con una sola vez que te lo diga, es importante. Son cosas que tenemos que prestar atención. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios repite algo una segunda vez es porque hay urgencia. Ya empecé a enseñar. Es porque hay urgencia. Atentamente el sueño del faraón. Dios le dio un sueño a Faraón, y luego entonces le repitió el mismo sueño, pero con personajes diferentes. Y nadie pudo interpretar el sueño, pero cuando José, en el libro de Génesis, desde el capítulo 53 en adelante, cuando José escucha el sueño de Faraón, ahí entonces él entiende el hecho de que se haya repetido el sueño 2 veces, es que hay una urgencia. Hay que tomar acción rápido. Y ahí fue que José comenzó a administrar sobre todos los recursos de Egipto y empezó a guardar durante los 7 años de abundancia. Usted conoce esta historia, fueron los años de las vacas gordas. Hay que ahorrar en el tiempo de las vacas gordas para poder tener guardado durante los tiempos de las vacas flacas, y de ahí es que sale esa frase de las vacas gordas y las vacas flacas. Pero el hecho de que Dios le diera ese sueño a Faraón 2 veces corrida significa, esto es algo que no solamente es importante, esto es algo que requiere urgencia ahora. Hay que tomar acción, porque si no, es capaz que desperdicien el tiempo de las vacas gordas y les agarre el tiempo de las vacas flacas sin estar preparados. Nosotros necesitamos prestar atención a la voz de Dios, porque cuando Dios te repite algo es porque hay una urgencia. Pero ¿qué sucede cuando Dios te dice algo 3 veces? Aquí Jesús tuvo que decirle lo mismo 3 veces a este pueblo. Aquí estaban los fariseos. Santo Dios, mi Cristo amado. Cuando Dios te dice algo 3 veces corrida, es por algo que nos hemos resistido a entender. Y vemos acá que estaban los fariseos, que estaban molestos porque Jesús se sentaba a comer con los pecadores. Y ya Jesús se los había dicho, es que los sanos no tienen necesidad de médicos. El médico ha venido por los enfermos. Los que necesitan sanidad son los enfermos. Yo he venido a buscar lo que se ha perdido, dijo Jesús. Pero por alguna razón hay gente en la iglesia que se les hace difícil entender realmente por qué estamos aquí. Estamos aquí por los perdidos. Estamos aquí por la gente que no tiene a Cristo todavía.
Estamos aquí para poder compartir y tener impacto sobre gente que no ha conocido a Cristo todavía. Esa es la razón principal. Entonces, ¿cómo va a llegar la gente que no tiene a Cristo todavía? Van a llegar como gente que no tiene a Cristo todavía. Y a veces nos molestamos porque escuchamos gente que empiezan a visitar la iglesia y todavía se les salen algunas malas palabras. Alaba. A veces nos molestamos porque hay personas que llegan a la iglesia y vemos en sus redes sociales que todavía tienen unas actitudes que como que no se parecen mucho a Cristo. A veces nos molestamos cuando vemos gente que empiezan a visitar la iglesia y presentan unas actitudes, unos comportamientos, o tal vez hasta participan en algunas actividades de dudosa reputación, ¿verdad? Actividades cuestionables y nos enchismamos, como si esto fuera algo tan extraño. ¿Acaso se te olvidó que de allí también te sacó Jesús? Se nos olvida que todos en algún momento pasamos por esa etapa. Todos en algún momento vivíamos conforme al mundo. Todos en algún momento vivíamos conforme al pecado. Estábamos entregados al pecado porque el pecado era lo único que conocíamos. Entonces nos podríamos hasta molestar si vemos cristianos compartiendo con gente pecadora, pero la pregunta es: ¿cómo los vamos a ganar si no nos relacionamos con ellos? Amén. Esto es importante que nosotros lo entendamos. O sea, porque hay gente que de momento llegan a la iglesia, llegan a la iglesia, comienzan un proceso de sanidad interior en el Señor. Gloria a Dios por eso. Dios los comienza a restaurar, Dios comienza a transformarnos y de momento nos creemos los más santitos. De momento nos creemos no, espérate. Yo no puedo estar contigo, ni puedo hablar contigo, ni con el otro. Y no estoy hablando de etapas en el proceso. Yo estoy hablando de cristianos maduros. Una mentalidad cristiana de un cristiano maduro es que ya yo tengo que entender que yo puedo compartir con gente que todavía no son cristianas sin contaminarme. Hay gente al principio del proceso que nosotros les aconsejamos: mira, si tú estás comenzando a venir a la iglesia, si tú estás comenzando a discipularte y todavía no estás firme, pues entonces ten mucho cuidado con las relaciones. Se lo decimos a la gente. Ten mucho cuidado porque podrían haber amigos tuyos que cada vez que tú te encuentres con ellos te van a llevar a pecar. ¿Por qué? Porque todavía no estás firme, no estás firme. Pero cuando nosotros vemos ya cristianos maduros, cristianos que estamos firmes, alguien diga conmigo: yo estoy firme. Yo estoy firme, yo estoy firme. Yo estoy firme, significa que ya yo he llegado a un punto en el que yo puedo compartir con gente, pero con la actitud correcta, entendiendo que personas que todavía no tienen a Cristo, mi rol en mi relación con ellos es enseñarles a Cristo. Porque si yo no se lo enseño, ¿quién se los va a enseñar? Hay gente que la única Biblia que tienen eres tú. Eso está bueno para apuntarlo. Te lo voy a repetir. Hay gente que la única Biblia que tienen eres tú. Hay gente que no tienen Biblia en su teléfono. Hay gente que no tienen Biblia en su casa, pero te tienen a ti. Hay gente que no escuchan emisoras cristianas, pero te escuchan a ti. Hay gente que no escuchan alabanzas y adoración, pero te escuchan a ti. Y se tiene que levantar una iglesia que pueda entender por qué yo estoy aquí. Yo estoy aquí para ser la sal y la luz de la tierra. Yo estoy aquí para tener influencia. Yo estoy aquí para tener un impacto. Yo estoy aquí para reflejar la luz de Cristo. Así que Jesús entonces comienza a atender el reclamo de los fariseos. Y atendiendo el reclamo de los fariseos, le comparte esta primera parábola, que es acerca de la oveja perdida. Y vamos a ir otra vez a Lucas capítulo 15, versículo 3. Lucas 15, versículo 3.
Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? ¿Y por qué sale a buscar la oveja si tiene 99 que se quedaron, pero una se le perdió? ¿Por qué salió a buscar esa una que se le perdió? Porque todas tienen valor. Delante de los ojos de Dios, cada una de esas ovejas tiene valor. Dile a tu vecino, tú tienes valor. Hay gente que podría llegar al punto, y esto yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado dándole seguimiento a personas que dejan de venir a la iglesia, y han habido personas que me lo dicen no como en tono de coraje, sino como en tono de vergüenza. Como que, ¿por qué tú me sigues llamando si tú sabes que estoy en pecado? ¿Por qué me sigues invitando a la iglesia si tú sabes que yo estoy mal? Si tú sabes que yo no estoy bien, ¿por qué sigues buscándome? ¿Por qué me sigues buscando? Y es que a veces se nos olvida que aunque estemos en pecado, aunque nos estemos alejando del Señor, todavía tenemos valor. Aunque estemos en error delante de los ojos de Dios, todavía tenemos un valor. Todavía Dios nos ve como parte del rebaño. Estos son de los míos, estas son las 100 mías. Y la mentira que el enemigo trata de sembrar en nuestros corazones es que el pecado nos quita el valor. Esa es la mentira. Por eso es que nos ataca muchas veces este pensamiento cuando nosotros caemos en tentaciones y de momento se nos hace difícil regresar a la iglesia, porque este pensamiento es el que impacta nuestras mentes y nuestro corazón. ¿Para qué vas a volver? No seas hipócrita. Si tú estás mal, si estás en pecado, ¿por qué vas a regresar a la iglesia? No seas hipócrita, no seas hipócrita. Ese tipo de mensaje, ¿qué es lo que hace? Avergonzarnos. Nos avergüenza y hace que se nos quiten las ganas de regresar a la iglesia, porque podemos llegar a creernos esa mentira. Pero cuando nosotros entendemos las mismas analogías que utilizaba Jesús, cuando Jesús decía es que los sanos no tienen necesidad de médico, ese tipo de pensamiento de que no vengas a la iglesia a menos que estés libre de pecado, es como decir, voy a esperar ir al doctor hasta que me sane. Cuando me sane, pues entonces voy al doctor. Pero no funciona así. Tú vas al doctor porque estás enfermo. Tú vas al doctor porque necesitas el tratamiento. Entonces, estas son las analogías que utiliza nuestro mismo Señor Jesucristo. Y cuando nosotros aplicamos esta analogía a nuestra condición espiritual, pues entonces nosotros, las ovejas del rebaño de Cristo, tampoco debemos esperar hasta que pongamos toda nuestra vida en orden para entonces empezar a congregarnos o a comprometernos con las cosas del Señor. Yo he escuchado personas que me dicen eso también. Mira, pero ¿por qué no vienes a la iglesia? Yo le pregunto, ¿por qué no vienes a la iglesia? Y la persona me dice, estoy esperando poner algunas cosas en orden primero. Y yo me quedo como que, bueno, ¿acaso tú eres tu propio médico? Y estamos en una generación que nos gusta automedicarnos. Nos gusta a nosotros mismos establecer nuestros propios tratamientos médicos, ¿verdad? Nos tomamos nosotros esas atribuciones y muchas veces corremos unos peligros terribles. Nos arriesgamos a tomar medicinas que nunca debimos haber tomado. Nos arriesgamos a tomar unos tratamientos en nuestras vidas que en vez de sanarnos nos lastiman más. Y así mismo hacemos con las cosas espirituales. En vez de dejarnos llevar por el profesional, que el profesional es Jesucristo. Alguien diga conmigo, el médico es Jesús. El médico es Jesús. En vez de dejarnos llevar por el médico por excelencia, que se llama Jesucristo,
empezamos nosotros a tratar de establecer nuestro propio tratamiento. Y no funciona así, mi vida, no funciona así. Tenemos que dejarnos llevar. Dile a tu vecino, déjate llevar. Déjate llevar, déjate llevar. Nosotros no esperamos a poner todos nuestros asuntos en orden para entonces empezar a congregarnos y empezar a acercarnos a las cosas del Señor. No. Yo visito al médico porque lo necesito. Y hay personas que me podrían criticar si durante la semana me ven cometer algún error o cometer un pecado y dicen, ay, ¿y eso qué es cristiano? Ay, ¿y eso que va a la iglesia? Bueno, por eso mismo es que voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia precisamente por mi pecado. Yo voy a la iglesia precisamente porque necesito el tratamiento de mi médico por excelencia. Santo Dios. Entonces esta parábola empieza a hablarnos acerca de la oveja y hace una comparación entre la oveja perdida y el pecador o la persona que todavía no está firme en la fe. Y habla entonces acerca de esta oveja perdida y nos revela el diseño de la oveja. El diseño de la oveja es ser parte del rebaño. Ser parte del rebaño. La oveja está protegida cuando está con el rebaño. La oveja está protegida cuando es parte del rebaño. Y yo no sé si usted ha visto estos videos, pero yo he visto videos que se toman con drones desde arriba, desde el cielo, de lo que ocurre cuando un rebaño está siendo atacado. Cuando el rebaño siente la amenaza, cuando viene por ejemplo un lobo o algún animal a atacar el rebaño comienza a dar vueltas en círculo y todas las ovejas empiezan a buscar el centro. Empiezan a buscar el centro. ¿Por qué? Porque en el centro están más protegidas. Esto es lo que debemos hacer nosotros cuando nos sentimos amenazados. Debemos buscar el centro del rebaño. El centro del rebaño. ¿Por qué? Porque mientras más en el centro del rebaño yo esté, más protegido yo voy a estar. La oveja no estuvo perdida hasta que se alejó del rebaño. Aquí hay una condición que Dios nos está tratando de explicar acerca de a veces algunos errores que nosotros podemos cometer. Cuando nos alejamos del rebaño, número uno, tenemos que preguntarnos por qué. Y vamos a entrar ya mismo en las razones por las cuales el rebaño, la oveja se aleja del rebaño. Pero necesitamos también entender el peligro de alejarnos. La presa sola siempre es la presa más fácil. Te lo voy a repetir y eso está bueno para anotarlo. Aquellos que toman notas, yo creo que la gente que toma notas en el culto tiene un lugar VIP en el cielo. ¿Cuántos dicen amén, santo? Algunos se quedaron como que qué disparate es ese. No, es broma, hacía tiempo que no lo decía, ¿verdad? Pero a mí me gusta decirlo siempre porque tomar notas en el culto nos ayuda a aprender. Hay veces que venimos, participamos de un culto, salimos del culto y decimos, wow, el culto estuvo poderoso. Y alguien te pregunta, ajá, ¿y de qué fue la palabra? Pero si yo tengo las notas, pues número uno, se me hace más fácil recordar lo que yo escribo. Y si se me olvida, puedo ir allí para volver a leer las notas que tomé. Amén. Así que la presa sola es la presa más fácil. Y cuando hablamos de la presa siempre hay un predador. El predador es el enemigo, es el diablo y Satanás. Y esto yo lo he visto una y otra vez, que la gente que comienza a alejarse del rebaño, tarde o temprano, terminan bajo el ataque del enemigo. El enemigo termina atacando sus actitudes, contaminando sus corazones con amargura. Muchos de ellos vuelven al pecado, lamentablemente. Vuelven a decir todo el vocabulario, ¿verdad? Hablar de la manera como hablaban antes de llegar a Cristo. Cometen los mismos pecados o pecados similares que antes de venir a la iglesia. Lamentablemente terminan en amargura. Muchas cosas, ¿verdad? Lamentables que comienzan a suceder. Pero la clave aquí es mantenerme conectado. Amén.
¿Por qué las ovejas se alejan de su rebaño? Número 1, por miedo y ansiedad. Para los que toman notas, ¿por qué las ovejas se alejan del rebaño? Número 1, por miedo y ansiedad. Las ovejas son animales que no tienen mucha fuerza emocional, por decirlo de esta manera. Son animales que se asustan muy fácilmente. Son animales que cualquier estímulo externo le intimida, se ponen nerviosas. Incluso en un estudio que estuve haciendo hace poco acerca de las ovejas, encontré que las ovejas más jóvenes, esos corderitos, pueden incluso morir de pánico. Ovejas jovencitas, o sea que las jovencitas son las más inmaduras, las que menos carácter tienen, las que menos fuerza emocional tienen, pueden incluso morir de pánico. Y esto está hablando de cristianos, porque aquí Jesús está haciendo la distinción, está hablando de gente que es parte de su grupo, parte de su familia en la fe. Esto está hablando de cristianos que todavía no tenemos la madurez para soportar los cambios de la vida. Los cambios van a suceder. Van a llegar cosas sorpresivas, van a suceder cosas inesperadas, cosas que nos podrían asustar. Entonces, una oveja demasiado joven puede morir de pánico, y esto lo hemos visto muchas veces, personas que terminan apartándose del camino del Señor, en otras palabras, terminan muriendo espiritualmente, porque sucedió una situación difícil en su vida y emocionalmente no supieron permanecer. Emocionalmente no supieron cómo mantenerse firmes. Así que el miedo y la ansiedad es una de las razones por las cuales esa ovejita puede salir corriendo y termina alejándose del rebaño. Y esto puede suceder por ruidos repentinos. Encontré en el estudio que hice para este mensaje que también puede suceder por movimientos repentinos. Entonces esto es un reto para la oveja, porque el rebaño por naturaleza siempre se está moviendo. El rebaño tiene un pastor y la responsabilidad del pastor es identificar lugares en donde hay alimento para el rebaño, y cuando las ovejas se comen el alimento en ese lugar, es la responsabilidad del pastor mover el rebaño hacia el próximo lugar en donde las ovejas pueden comer, en donde encuentren pastos verdes, pastos frescos. Así que el rebaño por naturaleza siempre se va a estar moviendo. Entonces es un reto constante para la oveja mantener la calma y mantenerse unida al rebaño cuando el rebaño constantemente también se va a estar moviendo. Pero cuando nosotros entendemos que esto es una analogía y una comparación con la iglesia, necesitamos entender que la iglesia también está en un constante movimiento. La iglesia está en un constante movimiento. Se supone una iglesia viva, una iglesia en avivamiento, se supone que esté en un constante movimiento. La iglesia en movimiento planifica mudanzas, generalmente para lugares más grandes. Alaba. Cuando le dan gloria al Señor. Y yo veo esta escena ahora mismo y ya yo me estoy asustando. Porque aquí lo que llevamos en este edificio desde que inauguramos en enero del año pasado, y ya aquí yo digo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero ya Dios me lo había dicho y me lo ha hablado ya como por 3 profetas diferentes, que viene otra mudanza pronto, Dios mío. Así que iglesia, prepárate desde ya. Quiero aprovechar para compartirte todas estas cosas, porque nuestra iglesia es una iglesia que está viva. Nuestra iglesia es una iglesia que está en constante movimiento. Aquí nosotros tenemos algunos 250 miembros en la iglesia, y tenemos un porcentaje de la iglesia bastante alto que viene desde Aybonito, y estamos haciendo planes ya para abrir una segunda iglesia en Aybonito para poder ministrar allí. Amén.
porque hemos visto que Dios nos ha abierto ese territorio allá. El hecho de que Dios está enviando muchas personas desde ese territorio significa que Dios ha determinado abrirnos ese territorio. Y visión y mentalidad apostólica es visión y mentalidad de expansión. Amén. Así que eso es algo que viene, y yo creo que viene dentro de los próximos meses. Esto no va a tardar. Yo creo que no va a terminar el año sin que hagamos este movimiento. Esto es un movimiento. Esto es un movimiento. El hecho de que ya casi todas las sillas están ocupadas acá, obviamente vamos a comprar más sillas y vamos a tratar de apretarnos un poquito más, pero significa que número uno, vamos a abrir un segundo servicio pronto, y esto es bueno que también nos vayamos preparando para eso. Los domingos aquí en Alcanza, no estoy seguro cuándo va a ser, es posible que sea también antes de que termine el año, pero es muy probable que vamos a abrir un segundo servicio, así que van a haber personas que se van a congregar posiblemente a las 10 de la mañana, y posiblemente vamos a tener otro culto a la 1 de la tarde o a las 2 de la tarde. No estamos seguros exactamente cómo lo vamos a hacer, pero esto es parte de los movimientos. Esto es parte de los movimientos. Ya les mencioné que he recibido palabra acerca de otro edificio, y ya Dios me lo comenzó a mostrar en visión y me lo ha confirmado a través de varios profetas. Así que en algún momento nos meteremos en otro proyecto de edificio. ¿Cuántos dicen amén? Pero ser cristianos maduros es entender que la iglesia de Jesucristo opera en un constante movimiento. No se supone que nos estanquemos, se supone que nos estemos moviendo. Y algo que a mí me da dolor a veces ver es que no todo el mundo sobrevive las mudanzas. Ay, santo. Esto no está en el bosquejo, pero yo creo que es importante para que nosotros podamos desarrollar la madurez para permanecer en medio de los movimientos. Gente que cuando el pastor empieza a hablar de movimientos, el pastor empieza a hablar de abrir un centro de consejería como hicimos, y hablar de recaudación de fondos porque estamos construyendo oficina para un centro de consejería, o hablar de recaudación de fondos porque estamos construyendo una emisora de radio en el segundo piso. Todas estas cosas son cosas reales que están pasando en tu iglesia ahora mismo. Cuando el pastor empieza a hablar de mudanzas para otros edificios, y empezamos a hablar acerca de que mira, necesitamos $100,000 para esta próxima etapa del proyecto, necesitamos $200,000, hay gente que se asusta. Pero yo no sé si tú lo sabías, pero ya nosotros nos estamos acercando a los $400,000 que hemos invertido en esta propiedad. Dios provee. Dios provee. Dios provee. La provisión viene desde el norte, desde el sur, desde el este y desde el oeste, y de la misma casa aquí. La provisión fluye, la provisión fluye. Y yo todavía no he escuchado ni un testimonio de una persona que me diga: pastor, entregué una ofrenda especial y ese mes no pude cumplir con mis pagos. Yo no he escuchado ese testimonio nunca. Por el contrario, los testimonios que yo escucho es: pastor, di una ofrenda especial y de una manera sobrenatural lo recuperé multiplicado. Esto es el reino de Dios. Pero gente que no entiende el reino, gente que no entiende las dinámicas de la fe, empiezan a escuchar acerca del movimiento y empiezan a asustarse. Ovejas que salen corriendo por miedo. Gente que empiezan a escuchar: ay, el pastor está hablando de otro proyecto más. El pastor está hablando de que si necesitamos tanto dinero para construir los próximos salones de niños. Empiezan a asustarse, salen corriendo. Una y otra vez yo lo he visto. Porque nosotros llevamos en 10 años de ministerio como 4 mudanzas, y siempre hay gente que no sobrevive en las mudanzas. Hay gente que empiezan los procesos de mudanza pero nunca pisan el territorio nuevo. Hay gente que mueren en el desierto. Cuando nosotros entendemos que así mismo operó el pueblo de Dios en Israel durante el tiempo de Éxodo, Dios los sacó de Egipto, pero no todos los que salieron de Egipto llegaron a Canaán. No todos los que salieron de Egipto llegaron a la tierra prometida.
Hubo muchos que murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque no pudieron elevar su mentalidad para entender el movimiento de Dios. Pero yo le estoy creyendo al Señor de que aquí se está levantando una iglesia entendida en los movimientos de Dios. Entendida. Que podamos entender que el diseño de la iglesia no es que nosotros aquí nos estemos gozando nada más. No. Es que allá afuera hay ovejas perdidas. Allá afuera hay gente que necesita de Dios. Allá afuera hay gente que si tú no les predicas se van a perder. Hay gente allá afuera que si nosotros no hacemos estos esfuerzos, si nosotros no tenemos la capacidad para atenderlos, ¿quién los va a atender? Y si no les predicamos, ¿cómo van a creer? Y si no creen, ¿cómo se van a salvar? Esto es mentalidad de reino. Amén. La iglesia está en un constante movimiento y poco a poco la oveja se debe ir acostumbrando a los movimientos. Usted tiene que entrar en el ritmo con el movimiento. Usted no se acomode. Y esto es una iglesia que una y otra vez se lo vamos a decir. No te pongas muy cómodo. No te pongas muy cómodo porque Dios tiene más. No te pongas muy cómodo. No te pongas muy cómodo. Dios tiene más. Dios tiene más para tu ministerio, Dios tiene más para tu iglesia, Dios tiene más para tu negocio, Dios tiene más para tu familia, Dios tiene más para tu casa, Dios tiene más. Y tenemos que acostumbrarnos al movimiento, tenemos que acostumbrarnos a la incertidumbre del movimiento. Esto es parte de la naturaleza de una oveja madura. Una oveja madura tiene que entender que cuando su pastor da la orden de que llegó el momento de movernos a un lugar en donde vamos a tener pastos más frescos que los que tenemos aquí. Aleluya, ha llegado el momento de entrar en cosas mayores. Ha llegado el momento de entrar en cosas mejores. Ha llegado el momento de experimentar la gloria mayor. Ha llegado el momento. Cuando esa voz suena, las ovejas se ponen en alerta y dicen: ahí va. Aquí viene otro movimiento. Y se alegran del movimiento. Y tenemos que llegar a un punto en el que podamos alegrarnos de los movimientos. Entrar en una cultura de celebrar, gloria a Dios. Celebrar las inauguraciones de los templos nuevos. Vamos a celebrarla. Vamos a celebrar la inauguración de los salones de niños que acabamos de construir. Lo vamos a celebrar. Celebramos la inauguración del centro de consejería. Lo celebramos en grande. En cuanto esté la emisora de radio, la vamos a celebrar con una inauguración espectacular. Cuando vayamos a abrir la obra en Ay Bonito, la vamos a celebrar con una inauguración espectacular. Se tiene que levantar en la iglesia una expectativa por lo nuevo. Una expectativa, que no me asuste, no te asustes con lo nuevo, no te asustes con lo nuevo, porque el Dios que tú y yo le servimos no está en nuestro pasado. El Dios que tú y yo le servimos siempre está delante de nosotros. Aleluya. Una iglesia que esté dispuesta a caminar, una iglesia que esté dispuesta a moverse. Esto es lo que Dios está buscando. La segunda razón por la cual las ovejas se alejan del rebaño, según el estudio que encontré, mira esto qué interesante, las distracciones. La ovejita, estaba todo el rebaño aquí. Está todo el rebaño comiendo aquí tranquilito. Esta ovejita se fue buscando por aquí una hierbita que se veía más verde por acá. De momento vio otra hierbita que se veía más verde y caminó para acá. Después vio otra hierbita que se veía más verde y caminó para acá. Y después vio otra y de momento miró para atrás. Y dijo: ¿dónde estoy? Me alejé sin darme cuenta. Me alejé sin darme cuenta. Y yo creo que esto le puede suceder también a los cristianos. A mí me sucedió en una temporada de mi vida que yo me alejé sin darme cuenta. Poquito a poco fui buscando alimento que se veía más verde, un poquito más lejos y un poquito más lejos y un poquito más lejos, y terminé metido en un lugar a donde Dios nunca me mandó. Pero es que poquito a poco me fui alejando. Poquito a poco, y así nos puede suceder a los cristianos, que poquito a poco, mira, vamos coqueteando con algunas tentaciones pequeñas, o poquito a poco nos vamos envolviendo posiblemente en el trabajo.
nos distraemos con el trabajo o posiblemente nos distraemos con las actividades familiares y poco a poco nos fuimos distrayendo hasta que un buen día miramos, a ver, espérate, ¿dónde estoy? Esto no es lo que Dios habló para mi vida y esto es peligroso porque la presa sola es la presa fácil. De momento me alejé del rebaño, me alejé del propósito, me alejé de mi llamado, me alejé posiblemente hasta de mi ministerio. Y de momento poquito a poco me fui alejando hasta que me enfrié. Me enfrié. Y cuando me enfrío espiritualmente, ahí es que viene el enemigo con la tentación. Ahí es que viene el enemigo con el ataque. ¿Por qué? Porque la presa sola siempre es la presa más fácil. Encontré también que las ovejas a veces se alejan del rebaño por diferencias individuales. Mira esto, qué interesante. Esto era un website que no era de la iglesia, donde yo encontré esta información. Era un website con estudios acerca de animales y cosas biológicas. Las ovejas se pueden alejar del rebaño por diferencias individuales. Encontré que a veces se mezclan en un solo rebaño diferentes razas de ovejas. Y se supone que estén juntas, pero ellas no se entienden muy bien porque son de diferentes razas. Y esto nos pasa en la iglesia también. Porque en la iglesia nos mezclamos gente de diferentes tipos de personas, de diferentes nacionalidades, de diferentes estilos de crianza, de diferentes culturas. Llega la gente de momento, personas que nunca pisaron una iglesia en toda su vida y llegan aquí, ya de adultos. ¿Con qué formación viene esa persona? Y de momento esa persona se encuentra aquí con otra persona que fue criada en el evangelio, a lo mejor en una iglesia pentecostal. ¿Cómo será el choque entre esas dos personas? Es muy diferente. O posiblemente personas que visitaron la iglesia tradicional, la iglesia católica cuando eran niños y de momento llegan a una iglesia como esta. ¿Cuál es ese choque? Es un choque que sucede entre ovejas diferentes. Y de momento a mí se me hace difícil entenderte. Y como se me hace difícil entenderte, en un momento dado a mí me dan ganas de recoger mis cosas y arrancar. Esto nos puede suceder a nosotros también. Alaba, aleluya. Versículo 5 de Lucas 15 dice: y cuando la encuentre. Ya vimos algunas razones por las cuales las ovejas a veces nos dan ganas de separarnos o alejarnos del rebaño. Pero mira lo que dice en el versículo 5, Lucas 15, versículo 5. Dice: y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Esto es lo que Jesús quiere con nosotros: llevarnos de vuelta a casa. Llevarnos de vuelta a casa. Me gusta mucho que Jesús no se detuvo para regañar a la oveja perdida. Ay, 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 ay. ¿Verdad? Te me perdiste, te salí a buscar, te encontré, te agarré y te traje. Te agarré y te traje. Santo Dios. La palabra nos está diciendo que podrían haber diversas razones para alejarnos del rebaño, pero Jesús nos sigue buscando. Jesús nos sigue buscando. Dile a tu vecino: Jesús sigue buscándote. Jesús sigue buscándote. A veces nos enfriamos un poquito espiritualmente y pensamos que Dios está molesto con nosotros. No. Jesús todavía te está buscando. Aleluya. A veces, ¿cuánto le dan gloria al Señor? Jesús te sigue buscando. Versículo 6 dice: cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrese conmigo porque encontré mi oveja perdida. Mi oveja perdida. Encontré mi oveja perdida. Y tenemos que entender
Ya en este punto del mensaje en el que me doy cuenta que no me va a dar tiempo de cubrirlo todo, vamos a empezar a hacer unas conexiones aquí, porque tenemos esta primera parábola de la oveja perdida, tenemos una segunda que trata sobre la moneda, que yo voy a tratar de cubrirla un poco hoy, la moneda, y tenemos entonces el hijo pródigo. Alguien diga conmigo, yo soy hijo. Yo soy hijo. Entonces hay diferentes maneras en las que Dios trabaja con nosotros dependiendo de quiénes nosotros somos. Nosotros nos podríamos identificar como oveja, nos podríamos identificar como moneda o nos podríamos identificar como hijos. El hijo es el único de las tres que es un ser humano. El ser humano, lo que distingue al ser humano del resto de los objetos, porque incluso la moneda es un objeto inanimado, vamos a llegar allí ya mismo, pero lo que distingue al ser humano tanto de la moneda como de la oveja es su capacidad intelectual. Y yo necesito entender que hay un trato que Dios va a tener conmigo cuando yo estoy operando en un nivel de oveja. Una oveja no tiene mucha capacidad. Bien calladito esto de momento. La oveja no, y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque hay veces que yo he escuchado gente que se quejan porque sienten que ya Dios como que no los está buscando como antes. Pero es que ¿hasta cuándo nosotros vamos a correr de Dios? Alaba. Hay gente que se ha acostumbrado a ser la oveja perdida y quieren que Dios esté detrás de ellos. Y esto lo vemos en esta parábola para que podamos entender que hay ciertas etapas en nuestras vidas en las cuales esto sucede. Esto habla de una temporada en mi vida, una etapa en mi proceso de crecimiento espiritual en la que yo no tengo mucha madurez, yo no entiendo muchas cosas todavía, yo no veo muchas cosas todavía, porque la oveja, esa es parte de su problema. La oveja no tiene buena visibilidad, buena visión. Sus ojos no son muy sanos, así como otros animales o como el ser humano que tiene la capacidad para ver. Entonces Dios está dispuesto a asumir unos cuidados con nosotros cuando nosotros estamos en esta etapa. En esta etapa en la que todavía hay muchas cosas que no entendemos, en esta etapa en la que hay muchas cosas que no podemos ver claramente, y en esas etapas Dios está dispuesto a ir. Mira, voy y te busco, y vuelves y te alejas y yo vuelvo y te busco, y vuelves y te alejas y yo vuelvo y te busco. Pero ¿hasta cuándo vamos a correr de Dios? Hay gente que se ha acostumbrado a jugar a esconder de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a jugar a esconder de Dios? Y después nos preguntamos un buen día, oye, pero ¿por qué yo no siento que Dios me esté buscando más? ¿Por qué en la iglesia ya no hay nadie que me esté llamando? ¿Por qué en la iglesia? Alaba. Los hermanitos que me llamaban, que me enviaban las promociones todas las semanas, ¿por qué no me las envían más? Tenemos que entender que hay etapas en la vida en las cuales nosotros necesitamos trascender. Hay etapas en la vida en las cuales nosotros necesitamos madurar y entender que mira, ya yo no puedo seguir operando en un nivel de oveja perdida, de oveja frágil, de oveja que necesita constantemente esa lechita materna y que me estén guiando a lugares en donde está el alimento. No, nosotros necesitamos crecer a un nivel de madurez, que yo pueda empezar a entender que Dios me ve a mí como un ser humano. Dios me ve a mí con una capacidad intelectual. Dios me ve a mí con una capacidad para tomar mis propias decisiones. Dios, por eso vamos a llegar allí, yo creo que la semana que viene, pero el padre del hijo pródigo nunca lo fue a buscar. Uy. ¿Por qué? Tú eres hijo, no eres oveja. Tú sabes lo que estás haciendo. Si fuiste hombrecito para tomar esas decisiones, ahora aguanta. Ahora brega.
Alaba. Santo Dios. Pero déjame, ok, ahí ajá, está marinando eso. Ok. Pero vamos a terminar con la oveja primero y vamos a entrar entonces en temas un poquito más suaves. Cuando llegue, llamará a sus amigos porque viene con su oveja, que la encontró y la trajo de vuelta, y les dirá, estoy en el versículo 6, Lucas 15:6 dice: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que nunca se extraviaron, que nunca se perdieron. Hay más gozo en el cielo por esa oveja que pudo ser encontrada que por los otros 99 que fueron justos y nunca se perdieron. Hay niveles de gozo en el cielo. Y si usted está aquí, usted está teniendo un encuentro con el Señor, un encuentro de salvación, sepa usted que hay gozo en el cielo. Sepa usted que los ángeles están celebrando el hecho de que usted ha tenido un encuentro con su Señor, con el buen pastor que se llama Jesucristo. Yo no sé si alguno de los músicos me pudiera acompañar. Voy a necesitar como 10 minutitos más. ¿Cuántos me dan 10? ¿Alguien que me pueda dar 10 minutos? 10, 20, 30. Ok, ya estamos bien. Pero voy a terminar por lo menos cubriendo la parábola de la moneda. Quiero que continúen en la lectura conmigo. Estoy todavía leyendo la Nueva Traducción Viviente. Lucas 15, versículo 8. Dice: o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Esta parábola se distingue de las demás porque la moneda no tiene vida propia. La moneda es un objeto inanimado. Y a mí me parece bien interesante que aún sin tener vida propia, se perdió. Se perdió. Si la moneda no tiene vida propia, ¿cómo se perdió? Right? Significa que la moneda estaba en las manos de alguien y esa persona la dejó caer. Yo amo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos presenta todos los panoramas. Hay gente que se van a perder digamos por inocencia, por decirlo de una manera más linda, ¿verdad? Por inocencia, así como la ovejita que se perdió sin darse cuenta, porque pues no tenía todavía las herramientas, no tenía el conocimiento, y por inocencia, mira, pasó una situación inesperada, no supe cómo manejarla, salí corriendo. Es inmadurez. Nos habla acerca de el hijo pródigo que tenía la capacidad intelectual para entender lo que estaba haciendo, pero entonces nos trae este ejemplo también de una moneda que estaba en las manos de alguien. Estaba bajo el cuidado de alguien que se suponía que la protegiera. Y esa persona, por la razón que fuera, la dejó caer. ¿Quién te dejó caer? Esta parábola se trata sobre eso. ¿Quién te dejó caer? Que tú estabas corriendo bien, confiando en un proceso, confiando en una persona y pensando que esa persona te iba a proteger, pensando que esa persona te iba a guardar, te iba a cuidar. Pero por alguna razón, esa persona no pudo cuidarte como tú necesitabas ser cuidado. Y esa persona me dejó caer. Y dice la parábola
que esa moneda cayó en un lugar difícil de encontrar. Porque dice que la mujer tuvo que hacer esfuerzos para encontrarla. O sea que a veces nosotros nos perdemos en lugares difíciles de encontrar. Y tal vez no fue ni por inocencia, tal vez no fue por voluntad propia, tal vez fue porque alguien te dejó caer. Y cuando a mí me dejan caer, eso es un golpe fuerte. Esa moneda a lo mejor se le escapó del bolsillo de la mujer, o a lo mejor tenía un bolso con diferentes moneditas y haciendo transacciones, a lo mejor en los movimientos de la vida, por un descuido, esa monedita cayó en un lugar difícil de encontrar y esa monedita se encontró sola allí por un tiempo. Y a veces nosotros caemos en lugares así. Lugares en los cuales nos sentimos solos, lugares en los que nos sentimos desprotegidos, lugares en donde nosotros miramos y decimos, ¿dónde está el resto de mi grupo? ¿Dónde están las demás monedas? ¿Dónde está el dueño de la moneda o la dueña de la moneda? Esta persona que se suponía que me guardara. ¿Cuánto tiempo habrá estado esa moneda perdida? Sin tener la capacidad para encontrarse a sí misma. Porque esta es la diferencia entre la moneda y el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, en un momento dado, dice la palabra en la Reina Valera, que entró en sí. Pero a veces nosotros caemos en una condición de moneda, en una condición en la que nosotros no nos encontramos ni tan siquiera a nosotros mismos. Sentimos el peso de haber caído. Y no es lo mismo caerme porque tropecé que caerme porque alguien me dejó caer. No es lo mismo. No es lo mismo. Algo que a mí me parece muy lindo de esta parábola es que Jesús nos muestra que la mujer que era dueña de la moneda dejó caer la moneda, pero no fue a propósito. Porque en cuanto la mujer se dio cuenta de que se le había perdido la moneda, se fue rápido a tratar de encontrarla otra vez. No fue a propósito, hija. No fue a propósito. No fue a propósito. Porque la moneda cuando la dejan caer y se encuentra en ese lugar de soledad, cuando esa moneda la dejan caer y se encuentra en ese lugar, hay muchos pensamientos que pueden atacar el corazón, pensamientos negativos, pensamientos el enemigo aprovecha para atacarnos con pensamientos de desesperación, pensamientos de frustración, pensamientos de desilusión. Y allí la moneda posiblemente una y otra vez se habrá cuestionado, oye, pero ¿qué pasó? ¿No se suponía que me protegieran? ¿No se suponía que me cuidaran? Pero en vez de cuidarme me dejaron caer, me dejaron caer, me dejaron caer.
Shakatende berekia la barrecande berekaya. Kusakatende berekia la barrecanda. Y esta parábola se distingue de las demás porque la oveja tuvo un pastor y el pastor es tipo de Jesús. El hijo pródigo tuvo un papá y el papá es tipo de nuestro Padre Celestial. Pero esa moneda tuvo una mujer. La mujer lo que representa es la humanidad. Aplica también, lo voy a decir como lo estoy sintiendo, aplica también en el tema de la iglesia. Y aún en la iglesia somos seres humanos. Tanto la gente en la iglesia como la gente fuera de la iglesia somos humanos. Y a los seres humanos a veces se nos caen algunas cosas. Pero Jesús nos explica que esa mujer, en cuanto se dio cuenta del error que había cometido, esa mujer se puso a buscar la oveja, la moneda, se puso a buscar la moneda, se puso a buscar la moneda, porque no fue a propósito. No fue a propósito. El error que se cometió no fue a propósito. Te dejaron caer, pero no fue a propósito. Te dejaron caer, pero no fue a propósito. No fue a propósito, no fue a propósito. No fue a propósito, hija, no fue a propósito. No fue a propósito. La mujer te está buscando. La iglesia 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 te está buscando, te está buscando. La iglesia te está buscando. Y todo va a estar bien. Siento decirte de parte de Dios, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. A lo mejor te sentiste perdida por un tiempo, pero hoy vuelves a sentirte encontrada en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vuelves a sentirte encontrada. Hoy vuelves a sentirte encontrada, porque hoy vuelves a ser encontrada. Hoy vuelves a ser encontrada. Hoy vuelves a ser encontrada. Les voy a pedir que se pongan de pie. Porque esa palabra yo la ministré aquí con ella, pero esa palabra también la ministré allí donde está usted. Yo no sé quién te dejó caer y no sé hace cuánto tiempo te has sentido perdido, pero sé que esta palabra es para dejarte saber que hoy es el día de tu encuentro. Hoy es el día de tu encuentro. Desde hoy en adelante no volverás a sentirte perdido. Desde hoy en adelante no volverás a sentirte desorientado en el camino. Dios sabe que hay diferentes razones por las cuales te pudiste haber alejado. Dios sabe que hay diferentes razones por las cuales te pudiste haber perdido. Pero Dios también sabe que ha llegado el día de tu encuentro. Ha llegado el día de tu encuentro. Ha llegado. El día de tu encuentro llegó. Para que no vuelvas a sentirte desorientado en el proceso, ¿no? Desde este día en adelante tú vuelves. Y Jesús lo explica explícitamente de qué se tratan todas estas parábolas. Esto se trata de gente
que nos podríamos perder espiritualmente. Y Jesús dice que hay mayor gozo en el cielo. Mayor gozo en el cielo. Mira lo que dice acá en el versículo 9, Lucas 15, 9. Dice: y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente. Cuando estamos en pecado, estamos perdidos. Esto es lo que necesitamos entender. Cuando estamos lejos de Dios, estamos perdidos. Pero hay salvación para el perdido. Este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Que hay esperanza. Si yo pudiera entender que así como esa mujer estaba buscando la moneda, así Dios me está buscando. Que así como el pastor estaba buscando la oveja perdida, así Dios me está buscando. Hay una oportunidad de ser encontrado. Y hay fiesta en el cielo cuando llega este momento del encuentro. Y hoy es el día del encuentro de alguien en este lugar. Hoy es el día. Yo no sé si tú nunca has hecho esta oración para entregarle tu vida al Señor, pero la vamos a hacer hoy. Yo no sé si la hiciste a lo mejor hace años atrás, pero sabes que desde ese momento para acá no has estado muy cerca de Dios o no has estado muy firme en la fe. A lo mejor te alejaste por las razones que fueran. Hoy es el día para que tú te puedas reconciliar con Cristo. Hoy es el día de tú volver a ser encontrado. Así que yo le voy a pedir a todo el mundo: si este mensaje fue para ti, levanta tu mano al cielo. Levanta, oh Shakatenda Barrecale Berejanda Barrecaya, oh gloria a Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Oh gloria a Dios. Hay fiesta en los cielos hoy. Hay fiesta en los cielos hoy. Porque había una oveja perdida y su pastor la encontró. Porque había una moneda perdida y su Dios la encontró. Oh, gloria a Dios. Vamos a hacer esta oración. Porque este es el principio de la mejor temporada de tu vida. La salvación es el comienzo de las mejores cosas. Ser encontrado por Dios es el comienzo de las mejores cosas que nosotros podríamos experimentar desde aquí, desde la tierra. Y lo mejor todavía es la salvación y la vida eterna. Así que cierra tus ojos allí donde estás y vamos a hacer esta oración. La vamos a hacer todos. Algunos van a hacer esta oración por primera vez, tal vez porque nunca le han entregado su vida oficialmente al Señor. Otros van a hacer esta oración para reconciliarse con Cristo, porque tal vez no has estado tan cerca de Dios como deberías estar. Y los demás vamos a aprovechar la oportunidad para renovar votos con Dios. Así que todos repitan conmigo: Padre. Otra vez, más fuerte: Padre, te doy gracias por la vida que tú me has dado. Yo creo en ti. Yo creo que Jesús es tu Hijo. Vino a la tierra, murió en la cruz por el perdón de mis pecados. Resucitó y en Él yo me levanto a una nueva vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido
que me llenes de tu Espíritu Santo y me ayudes a vivir la vida que tú quieres para mí desde hoy hasta la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Oh, gloria a Dios. Hay fiesta en los cielos. Hay ángeles celebrando en los cielos. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba. Gracias por la salvación. Gracias por la vida eterna. Oh, gloria a Dios. Gracias por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Díselo.